Buenas tardes y bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En la víspera de las elecciones generales, las autoridades elevan a 11 el número de víctimas mortales del atropellamiento masivo en Vancouver, Canadá. De momento, la policía descarta que se trate de un atentado terrorista. 200.000 personas vuelven a llenar la Plaza de San Pedro del Vaticano en el segundo día de luto por la muerte del Papa Francisco, cuya tumba además ya se puede visitar en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Y avanzan las labores para apagar el incendio en el mayor puerto comercial de Irán. A esta hora, el origen exacto de la explosión no ha trascendido, pero el balance más reciente es de 40 muertos y más de 700 heridos. Iniciamos en Canadá porque, como decíamos, en la víspera de las elecciones generales, las autoridades informaron que ya son 11 el número de víctimas mortales del atropello masivo de anoche en una fiesta popular filipina en Vancouver. El presunto atacante está detenido y la policía, de momento, descartó un móvil terrorista. La policía canadiense avanza en la investigación sobre el ataque durante un festival en Vancouver, en el que un hombre atropelló a una multitud causando más de una decena de muertos. El sospechoso, un hombre de 30 años, ya era conocido por las autoridades. Aunque no estoy preparado para hablar sobre el posible motivo, ahora puedo decir con confianza que las pruebas de este caso no nos llevan a creer que se trate de un acto de terrorismo. También puedo decirles que la persona que tenemos detenida tiene un historial significativo de interacciones con la policía y con profesionales sanitarios relacionadas con su salud mental. Según testigos, el sospechoso aceleró contra la multitud en un festival callejero por el Día de Lapu-Lapu, una festividad que se celebra en Filipinas y que se instauró oficialmente en Vancouver hace apenas 2 años. El primer ministro envió un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas. Anoche familias perdieron a una hermana, un hermano, una madre, un padre, un hijo o una hija. Esas familias están viviendo la pesadilla de cualquier familia, y a ellos y a los muchos otros que resultaron heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en el sur de Vancouver, quisiera ofrecerles mis más sinceras condolencias y mis deseos de fortaleza y mi compasión en este trágico momento. El ataque ocurre en un momento clave. Los canadienses votarán el lunes para elegir a un primer ministro. Mark Carney, que asumió el cargo tras la renuncia de Justin Trudeau, es el candidato del Partido Liberal y se medirá con el líder de los conservadores, Pierre Poilievre, que busca capitalizar el descontento de los canadienses tras casi una década de gobierno liberal. Tal y como decíamos, el atropello masivo en Vancouver marcó la víspera de estas elecciones anticipadas en Canadá de mañana. Pero la campaña estuvo determinada por el regreso de Donald Trump a la presidencia del país vecino y también por la remontada en las encuestas del Partido Liberal. Ahora, para el análisis, conectamos con Tomás Eduardo Salcedo. Él es miembro del Consejo Internacional de Canadá y de la coalición de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en France 24. Le pregunto de qué manera las amenazas de Donald Trump han impactado en esta campaña, ¿no? Sus amenazas de querer anexar Canadá, su guerra comercial también. Le pido cómo han afectado en los distintos ámbitos, cómo han movilizado a los canadienses, qué formación ha capitalizado más estas amenazas y a cuál ha perjudicado más también. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Ciertamente la presencia de Donald Trump en el escenario político mundial también determinó la agenda de las elecciones de primer ministro en Canadá, que pudieron haber sido antes de esta fecha, pero que sin embargo se vieron pues avanzadas de manera muy repentina por el discurso y la agenda de Donald Trump. Así que la agenda de los propios candidatos se ha visto totalmente determinada
por dos elementos claves. La guerra comercial que lanzó Donald Trump contra el mundo y especialmente contra Canadá, la cual se ha visto reducida, pero que se mantiene. Y el segundo punto es la amenaza a la intervención de la soberanía canadiense, la cual pareciera no ser creíble por razones históricas, políticas, pero que se mantiene. Y lejos de ser un hecho que podría parecer algo irrisorio, pues se mantiene. Y el propio presidente Trump, al parecer, lo habría repetido en una conversación que tuvo con el primer ministro Carney, ahora también candidato. Así que surgen dudas de las reales intenciones, aunque estamos seguros que esa amenaza serviría para determinar los parámetros de esa guerra comercial. Sí, pero Tomás, le planteo qué partido ha capitalizado más esta hostilidad y a cuál ha perjudicado más. Es decir, estas amenazas, ¿de qué forma han hecho cambiar esta campaña que hace 4 meses tenía un aspecto totalmente distinto? Sí, tuvieron un aspecto totalmente distinto, pero también hubo un revés para el partido, y ha habido un revés para el Partido Conservador, que mantenía una campaña muy orientada a desacreditar al antiguo primer ministro Justin Trudeau, pero que la intervención o la aparición de Mark Carney como candidato a primer ministro y con un cambio total de agenda, pues hizo de alguna manera naufragar esa agenda del Partido Conservador. Así que a esta hora, la última encuesta, que todos la pueden ver en la página de CBC News, dan por un posible ganador al Partido Liberal. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que es un sistema parlamentario. Muy probablemente el ahora candidato Carney obtenga una silla en el Parlamento, pero también hay que esperar qué sucede con el resto de los candidatos del Partido Liberal. Sin embargo, las encuestas desde hace varias semanas siguen dando por ganador al Partido Liberal y posiblemente, pero eso hay que esperar los resultados evidentemente, sería un gobierno mayoritario. El problema del Partido Conservador es que desde el principio orientó su campaña hacia un tema que fácilmente fue elevado o fue cambiado, como fue el impuesto al carbono. Y la primera decisión que tomó el que ahora es primer ministro, Mark Carney, fue simplemente eliminar el impuesto. Así que le dejó le arrebató al Partido Conservador el principal tema de su agenda de elecciones. Sí, Tomás, por último, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, le pido su opinión sobre si cree que el atropello masivo de anoche en Vancouver va a impactar de alguna manera en los resultados de las elecciones de mañana. En este momento, cualquier hecho que suceda puede ser fácilmente atribuible a lo que ha sido la política en materia de seguridad del Partido Liberal en los últimos años. Cualquier cosa es posible. Lo que sucedió anoche es un hecho lamentable. Aparentemente, según las autoridades, no es un hecho que tenga motivaciones terroristas. Más bien puede ser un hecho muy aislado, individual. De cualquier manera, es lamentable. Posiblemente los conservadores aprovechen esto para en las próximas horas hacer algún comunicado. En cualquier caso, las elecciones comenzaron hace ya una semana. Mañana será los últimos votos. Así que hay mucho ya decidido en esta campaña. Tomás, muchísimas gracias por haber compartido su análisis y su tiempo con nosotros esta tarde aquí en France 24. Gracias a ustedes. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania, porque después de que, recordemos, este sábado Donald Trump volviera a cambiar de guión y acusar a Vladimir Putin de no querer acabar con la guerra a su salida del encuentro en el Vaticano con Volodymyr Zelensky, este domingo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló que considera que esta semana podría ser clave para las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. Escuchemos.
¿Cuál es el plazo? ¿Habla de semanas o meses? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a darles para llegar a un acuerdo de paz? Bueno, siempre pienso que es absurdo fijar una fecha específica o lo que sea, pero puedo decirles que casi 100 días después de asumir esta presidencia, el presidente Trump ha dedicado muchísimo tiempo y energía a esto, y creemos que hemos acercado a las partes como nunca antes, pero aún no hemos llegado a ese punto. Y tiene que empezar a suceder, tenemos que empezar. Creo que esta será una semana muy crítica. Esta semana será una semana realmente importante en la que tendremos que decidir si queremos seguir practicando en este esfuerzo o si es hora de centrarnos en otras cosas. Cuestiones que son igual o más importantes en algunos casos, pero queremos que suceda. Hay razones para ser optimistas, pero también, por supuesto, para ser realistas. Estamos cerca, pero no lo suficiente. En otras noticias, decenas de miles de personas se congregaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el segundo día de luto por la muerte del Papa Francisco. Además, desde este domingo también se puede visitar la tumba del pontífice en Roma. Nuestra enviada especial Natalia Ruiz habló con varios fieles católicos sobre qué esperan del nuevo jefe de la Santa Sede. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas han venido a hacer fila para visitar la tumba del Papa Francisco. Él fue enterrado aquí, en esta Basílica de Santa María la Mayor, en pleno corazón de Roma. Y aprovechamos para hablar con algunos fieles para que nos dijeran cuál es el Papa que esperan sea nombrado después de este que fue el primer pontífice latinoamericano. Espero que sea como Francisco, pero mucho más abierto con posiciones más firmes. Nos gustaría que la Iglesia Católica acepte a más mujeres como ayuda de la Iglesia y luego en un futuro a los curas católicos se les autorice a casarse y fundar una familia. Alguien que esté abierto a todos, que sea bueno y que haga que más católicos regresen a la Iglesia. Tal vez progresista, no tanto, pero sí, no tanto, digamos así. Bueno, que nos siga uniendo y no desuniendo, que tengamos un país, un mundo en paz y con mucha cordialidad y honestidad sobre todo. Un papa conservador o un papa progresista como Francisco, la tarea de nombrar o de elegir un nuevo pontífice corresponde a los más de 250 cardenales y de ellos hay 133 que bien podrían ser elegidos papa porque tienen menos de 80 años, lo cual es una condición sine qua non. Este lunes los cardenales se reúnen en el Vaticano en una congregación general y en esa reunión bien podrían definir la fecha de ese cónclave, una fecha que debería estar entre el 5 y el 11 de mayo. Recordemos que una vez se haya anunciado la sede vacante, es decir, el día de la muerte del Papa, pues hay 15 a 20 días máximo para dar el inicio de este cónclave, una de las fechas por ahora más esperadas por la Iglesia Católica. Cambiamos de información, vamos hasta Irán porque Rusia anunció el envío de aviones para asistir a los equipos iraníes en la extinción del incendio en el mayor puerto comercial del país. Las llamas arden desde que este sábado tuvo lugar una explosión de origen todavía desconocido que ha causado al menos 40 víctimas mortales y cientos de heridos. Veamos. Un día después de la mortífera explosión de uno de los puertos clave de Irán, se sigue intentando extinguir el incendio. Los fuertes vientos están dificultando la tarea. Las autoridades dicen que varias personas siguen desaparecidas. Medios oficiales iraníes avanzaron una posible causa de la tragedia, la explosión de productos químicos almacenados en el puerto. El presidente iraní anunció una investigación. Se han dado las órdenes necesarias al ministro de Sanidad y a otros funcionarios y están haciendo un seguimiento de los problemas y trabajando enérgicamente para resolverlos. Espero que podamos resolver los problemas lo antes posible y si Dios quiere, definitivamente lo haremos. Las acusaciones sobre las responsabilidades comenzaron a propagarse el sábado, cuando una empresa de seguridad privada reveló que el puerto había aceptado un cargamento de combustible para cohetes el mes pasado. La explosión mató a decenas de personas e hirió a cientos más, desbordando los hospitales cercanos. Cuando salí del edificio vi un enorme incendio, luego se oyó la explosión. Todos los cristales y piedras del edificio cayeron. Todo el almacén estaba lleno de humo, polvo y cenizas. No recuerdo si me metí debajo de la mesa o fui tirado ahí por la explosión. Las escuelas y oficinas de la región permanecerán cerradas el domingo, mientras que Rusia anunció que enviará aviones para ayudar a extinguir las llamas.
El puerto de Shahid Raji es la terminal más grande y desarrollada de Irán, situada en el estrecho de Hormuz. Maneja 70 millones de toneladas de carga al año. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.